¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todos me ven? ¿Todos me escuchan? ¿Ven las diapositivas? Buenas tardes, Buenas sí. tardes. Veo las Buenas notas tardes. iniciales. Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Mi nombre es Beatriz Ramos. Soy la docente que hoy les va a dar continuidad, por favor, al tema de la teoría de la química. El profesor que les da ha tenido un pequeño inconveniente. ¿Ya? Todos ven las diapositivas, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí, licenciado. Súper. Mandaremos una pequeña captura. Listo. Época de universidad, la época más bella del mundo. Valoren su época jóvenes. Es lo más lindo de la vida. Cuando uno está viejo, todo le hace frío. Así que espere, empecemos. Bueno, eh, sé que están viendo un poquito de la historia de lo que es la teoría de la química. Me comentaron que han quedado acá en esto que son las primeras civilizaciones. Tengo entendido que ya vieron un poco de lo que era la teoría de la sal, de dónde procede, en qué años esto se ha dado a conocer, sus propiedades y algunas cositas. Y también asimismo el tema de la pólvora, que es lo más importante que se ha dado, ¿no? En el tema de la metalurgia en China. Y conmigo vamos a continuar esto, que son las primeras civilizaciones, ¿no? En relación a esto. Vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a hacer que ustedes con palabras claves puedan llegar a conocer quién ha sido la primera mujer en la historia de la química, así como sabemos, ¿no? A simple ojo quién es la única presidenta mujer, también vamos a saber quién ha sido la primera mujer en la historia de la química, de dónde ha surgido, de dónde es y por qué se ha dado a denotar. ¿Ya? Entonces empecemos. La primera mujer química ha sido denotada en Babilonia. Ella ha sido supervisora de palacio en ese entonces. Se ha distinguido, que es Taputi Belata Kalu. Ella ha sido creadora de perfumes ceremoniales a través del uso del alambique, ¿ya? Y por eso también ella se ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque estos perfumes ceremoniales eran muy utilizados antes de Cristo y eran bastante requeridos, ¿no? Y es la curiosidad de quién origina esto ha sido que ella sea la primera mujer química en componer esencias de diferentes recursos naturales y de diferentes elementos, dando paso a su reconocimiento, a su reconocimiento. Ahora bien, eh, la historia más relevante para ustedes son el conocimiento de las tablillas, ¿ya? ¿Qué son las tablillas? Las tablillas es donde está plasmada la información, como casi parecidas a las tablas del periodo de las tablas de los elementos. Pero en este caso hay dos muy importantes para nosotros que tenemos que tener en cuenta, que es la tablilla de Nippur, que actualmente está en la Universidad de, de Pensilvania, en Estados Unidos, y ha sido denotada en 2100 antes de Cristo. Ya, así que si alguno viaja a Estados Unidos, por favor, vaya a la universidad y conózcala, es sumamente hermosa. Y ahí van a ver encriptada y van a poder visualizar todos los que son medicamentos utilizados, los medicamentos sumerios, los que están en base a las sustancias de animales, vegetales y minerales, y ya. Y ahí también está cómo se utiliza la sal común, que es el cloruro de sodio, cómo se utiliza el salitre, que es el nitrato de potasio, y a su vez eh, otros varios, ¿no? También tienen que tener y conocer el tema de la tablilla de arcilla, ha sido denotada en Babilonia en los años 1700 antes de Cristo, ¿ya? Esta expone la coloración de vidrio y el uso de algunos elementos como es el plomo, el cobre, la cal, y el salitre y otros. Y esta actualmente la pueden ver en el Museo Británico. Así que los que se vayan por ahí,
que yo sé que van a hacer varios de ustedes para especializaciones y más, entonces pueden verlo, ¿no? Y el día que lo vean dirán, oh, yo conocí esto en la historia de la química, en la teoría. Oh, chévere. Entonces, es algo, ¿no? Que vamos a tener en cuenta. Ahora, continuando, continuando, nosotros vamos a ver un poco más de lo que es la filosofía de la naturaleza, dónde se ha basado, cómo se ha basado. Y esto se ha basado en Grecia, ¿ya? La filosofía de la naturaleza como tal estudia a los elementos, pero en diferentes instituciones, con diferentes personajes, a través de la línea del tiempo. Vamos a comenzar con lo que es el 600 antes de Cristo, ¿ya? Has- Hacia los 600 antes de Cristo, el pueblo griego dirigía mucho la atención a la naturaleza del universo, a la estructura de las materias, de su composición, ¿ya? Y estaban más interesados en el porqué de esto, en el por qué se daba, cómo se daba. Para eso hacían varias teorías en los aspectos religiosos, filosóficos y otros, ¿ya? Pero lo que más impresionaba era que al buscar el porqué de esto, fueron los que ya vieron más allá de la tecnología y hicieron, y fueron los primeros en que se hicieron llamar como teoría química, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya hicieron bastantes teorías, diferentes personas, para hacer una conclusión. En esto se denotan dos instituciones en esa época, ¿no? Se denotan dos escuelas, que nosotros decimos instituciones ahora, ¿no? Dos escuelas en esa época, que era la jónica y la atomista. La jónica tenía cinco personajes importantes a través de la historia que hicieron los diferentes fundamentos, las diferentes teorías para unirlas y luego armar un pequeño, una pequeña teoría. Y de manera paralela también estaba la escuela atomista, donde solamente tenía tres personajes que hacían esto, ¿no? Entonces, cuando nos pregunten, diremos que solamente dos escuelas han sido, y por la época de del 600 antes de Cristo, que han sido las que han basado esta teoría, y también la cantidad de personas que han estado en esto, ¿no? Escuela jacónica, seis personajes. Escuela atomista, tres personajes. Listo, hasta ahí. Empecemos. Empecemos con la escuela jónica. La escuela jónica también ha sido llamada o es conocida como la escuela Milesia. Ya esta se ha dado a denotar en el siglo VI antes de Cristo con las primeras teorías de la composición de la materia como tal, donde la escuela consideraba que la naturaleza en sí era una sustancia permanente y era muy primordial, y que gracias a los cambios que ellos sufrían por los seres naturales, las sustancias tenían bastante exposición y se daban a conocer los elementos en diferentes estudios con diferentes personas. Ya, ahí está el primer personaje que aparece en la historia, que es Tales de Mileto. Tales de Mileto ha sido el primero que ha hecho el primero que realizó una teoría sobre el elemento, ¿ya? Y ha basado su teoría sobre el agua. Y esto ha sido en los años 624 a 547 antes de Cristo, ¿ya? La tesis de Tales de Mileto expone la existencia de un elemento que a partir del cual se forman todas las sustancias encontradas en el mundo, y de una manera filosófica las realiza, pero hace que este elemento sea el agua como su primordial elemento de estudio y de filosofía. ¿Ya? Entonces, Tales de Mileto ve el estudio el tema de la existencia del agua en sí. El segundo personaje que aparece, el segundo personaje que aparece por los años 590 antes de Cristo, no, 590, 528 antes de Cristo, es Anaxímenes. ¿Qué hace Anaxímenes? Anaxímenes es el personaje que llega a una conclusión del elemento del aire como tal.
dice que el aire constituye el universo, ¿ya? Y que como tal, comprime la cercanía de su centro y conforma más sustancias densas y toma dentro a lo que es el agua y la tierra. Eso es lo que hace Anaxímenes. ¿Me dejo entender? Y ya basada su teoría y todo esto, aparece Heráclito. Heráclito entre los años 540 y 480 Cristo toma un camino diferente a la que toma Anaxímenes. Ya, él dice que sí, efectivamente, el cambio es lo que caracteriza al universo, pero hay que buscar un elemento que sea más notable que el agua, el aire y la tierra. Entonces él propone que esto sea el fuego. Ya el fuego, debido a las características que él tiene, como es su fugosidad, lo que él denomina, y también el ardor, y el tema de los cambios que tiene este elemento. Entonces toma como base al fuego. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que Tales toma el agua, Anaxímenes toma al aire y el conjunto de agua y tierra, y Heráclito toma al fuego. Y ahí tienen los cuatro elementos. Ahora bien, en la línea del tiempo, alrededor de los años 495 a 444 antes de Cristo, aparece el discípulo de Pitágoras. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que acompaña a un maestro, en ese entonces denominado maestro, que tiene conocimientos de todas las teorías, de los fundamentos, sean fisiológicos o perdón, mi rey, filosóficos y teorías, ¿no? que él lleva. Entonces, eh, siendo discípulo de Pitágoras, Empedocles en estos años trabaja de una manera diferente, ¿ya? Ve cómo se forma el universo. Esa es su teoría de él, cómo se forma el universo y hace teorías propuestas por sus predecesores, por sus predecesores. Ahora, ¿quiénes son esos predecesores? Pues Heráclito, Anaxímenes y Tales. Agarra de ellos y dice, y lanza una teoría muy propuesta donde la escuela jónica lo tiene a él para que vea y anexe todas las teorías expuestas y pueda sacar un todo, agarrando y lo que podía ser una teoría ya compuesta por estos personajes en la línea del tiempo, ¿ya? Ahora bien, eh, entre los años 384 y 322 antes de Cristo aparece Aristóteles. Aristóteles es uno de los más influyentes de la filosofía griega, ¿verdad? Entonces él acepta las doctrinas de los cuatro elementos que antecedían en la aparición de Tales, de Anaxímenes, de Heráclito y de Hipócrates, Empedocles, perdón, y Aristóteles agarra esta doctrina de los cuatro elementos, pero él no conforme con eso, dice y asevera que el aire, el fuego y la tierra tienen que tener un origen, ¿ya? Un porqué, un de dónde. Y él asevera que la combinación de varias propiedades opuestas genera este elemento, para lo cual él expone que el calor y la sequedad originan el fuego, que el calor y la humedad el frío a su vez y la sequedad la tierra, y el frío y la humedad al agua. ¿Ya? Entonces estas aseveraciones que él hace también hacen que él suponga y asevera un estudio de que el cielo es un quinto elemento, ya que el cielo no es aire, ni fuego, ni agua, ni nada, sino él dice que el aire, el cielo, es un quinto elemento y lo denomina éter, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace Aristóteles. Aristóteles todavía busca un origen de los elementos que se han antecedido a sus compañeros, bueno, a los personajes en la línea del tiempo, y agarra una nueva teoría de un quinto elemento. Ahora bien, continuando. En el transcurso del tiempo, eh, o paralelamente.
está la escuela atomista. La escuela atomista tiene tres personajes que se han dedicado a este tema de las teorías y filosofías y demás, que son Leucipo, que es Demócrito, y Epicuro, ¿ya? Leucito hace un trabajo conjunto con Demócrito y ellos, perdón, de una manera conjunta, fueron los fundadores del atomismo. Y los últimos pensadores naturistas se preocuparon en descubrir el arche o el principio de todos los casos. El arche está unido bastante al tema de Aristóteles, y Aristóteles también hizo una unión con eso, pero Leucipo fue más allá, a fundador de una teoría que era el atomismo. ¿Ok? Y ellos indicaban que este tema de los cambios era una reunión y separación de átomos, porque se dedicaron a estudiar al átomo como tal y generaron el concepto del vacío. ¿Ya? El vacío, ¿por qué? Porque había la teoría de que el átomo tenía que moverse en algo, en un lugar. Entonces, la posibilidad y prueba de un posible movimiento de los átomos hacía que nazca el concepto del vacío, haciendo el tema de la compresibilidad del aire y la porosidad de los cuerpos. Y a eso ya pues hacían un fenómeno fisiológico, el cual se habría sostenido que era un tipo de material pensado, donde en este vacío los átomos se subdividían de una manera más pronunciada sin ver ni cuantificar el tema del tamaño, solamente la teoría de dividirse en este vacío. Ahora bien, pasa el tiempo y en los años aproximadamente del 640 y 370 antes de Cristo aparece Demócrito, ¿no? Otra vez nuevamente, ya como un discípulo de Leucipo, porque también sigue con esta teoría al ser un fundador, pero basa ya su filosofía independiente, donde dice que la presencia de infinitos trazos de los átomos que él denomina en un principio pueden ser subdivididos, ¿ya? Y que estos poseían una característica de inmutabilidad y eternidad. O sea, que no se podían transformar, y que eran eternos. ¿Ya? Estos cuerpos macroscópicamente resultaban del agregado infinito de varias cantidades, de varias formas atómicas. Y a su vez, estos denominaban que no podían seguir en este vacío, no podían hacer una línea recta, sino por el vacío mismo de estos, donde contenían los átomos, hacían un choque que también hacía al tema de la división de estos, sin medir el tema de la medida, ¿no? Y estos choques se provocaban, lo que decía que no iba en manera directa. Y pasando, hablamos de los años 341 antes de Cristo, aparece Pícoro. Pícoro de Samos es quien retoma la teoría de Demócrito, que sostiene la materia donde estaba formada, ¿no? Entonces el movimiento aleatorio por el caso de la gravedad. Ahora, esto hace una explicación que se inclina más al tema de lo religioso, de los miedos y de la ansiedad de las personas, porque ya va más, es más profundizada, ¿no? Su historia de Epicuro, pero hace hace una teoría similar, muy profunda, yo les diré, pero muy parecida a la de Demócrito, solamente que va un poquito con el tema de religión, se apoya mucho al tema de la religión. Ahora bien, transcurriendo en esta línea del tiempo, aparece el concepto de la alquimia. Muchos jóvenes, yo sé que deben conocer el tema de la alquimia, no del anime, jóvenes, por favor. También, yo también he sido joven y he visto ya la alquimia en animes, pero este es una alquimia más teórica, ¿no? Ahora bien, la alquimia también tiene sus cambios a través de los años y también tiene sus extensiones a otras partes del mundo. No solamente se da en un punto.
para lo cual tenemos que saber qué es bien la alquimia. La alquimia es la transformación de los recursos naturales, de un conocimiento natural, ¿no? Esto es un método, era conocido como método. Se origina en lo que es el periodo de Alejandrino, casi en el siglo XVIII, en la época de helenística. Entonces, cuando alguna vez nos pregunten dónde sea, en qué periodo se ha originado, van a decir que ha sido en el periodo de Alejandrino, ¿ya? Ahora bien, el tema de lo... ¿Quién es Ingrid? Ingrid, tus checklists a las diapositivas, hermosa. Bueno, prosiguiendo, los alquimistas, ¿no? La alquimia era una ciencia y quien la estudiaba se hacía denominar como alquimistas. Los alquimistas en ese entonces, o sea, se basaban en el tema y centraban sus teorías en la transmutación, en que todo se podía cambiar, ¿no? Y esto era cambiar las cualidades de los elementos en sí. Más que todo era para la obtención de sustancias completamente diferentes a las sustancias originales. ¿A qué me refiero? Que sí, por ejemplo, una hierba podía servir para curar una dolencia, a esta le añadían otro tipo de sustancias, hacían la transformación y la mutación, y servía incluso de una manera más fuerte para la misma dolencia y ya pasaba para curar otras dolencias más. Entonces, este tema de la alquimia se ha practicado bastante en esas épocas de, de antes de Cristo, ¿no? Que se ha ido, obviamente, transformando con el tiempo. Ahora bien, los alquimistas se hacían llamar en ese entonces secretistas, ¿ya? ¿Pero por qué secretistas? Esto se debía a que la mayoría de las personas que hacían este estudio no llevaba un registro físico de lo que hacía. No llevaba un registro físico de de los experimentos, por decirlo así, o de las transformaciones que ellos obtenían. Todo lo hacían de manera mental. Y por eso también tenían sus discípulos, las personas que estaban más allegados a ellos y que llevaban de manera conjunta todo lo que ellos relacionaban, todo lo que ellos hacían, ¿no? Y por eso han adquirido el nombre de secretistas al saber, ya porque lo tenían en la mente, no pasaba de ahí. Y esto era muy reservado. Ahora bien, la alquimia como tal era una etapa también una etapa también que contenía una parte de espiritualidad, ya, de una parte religiosa. Y eso era en la alquimia china, que ahorita lo vamos a ver. Esto era porque era por las prácticas rituales que hacían en ese entonces. Y también por eso han ido asumiendo esto. Eh, la adquisición a veces se hacía por temas de protección al espíritu que decían. Y por eso también en la alquimia asimilaban y asociaban los principios fundamentales o las fuentes primarias que ellos decían, ¿no? Porque asociaban ciertos elementos a ciertas cualidades religiosas y estas a su vez las relacionaban con ciertas relaciones o denominaciones científicas. Entonces, esta relación que ellos llevaban siempre la basaban en tres, en lo que era una relación entre la sal, el azufre y el mercurio. La sal los relacionaban de manera espiritual con el tema del cuerpo, y esto hacía que los conocimientos técnicos y metalúrgicos de artesanos y herreros de la manera científica. Pasamos a lo que era el segundo, que era el azufre, que los relacionaban mucho con el alma, ¿ya? Pero también los relacionaban con lo que era la tradición mistérica del Egipto, ¿no? Que se llamaba mucho en ese entonces. Y el mercurio, que los relacionaban con el espíritu, pero que también se relacionaba con el estudio de la filosofía griega. Y eso era por las teorías que tenían ahí. El mercurio era el espíritu antes. Ujú. Entonces ahí era pues mucho, mucha relación con el tema espiritual. Ahora bien, en esto de la alquimia, para Fulcanil, que también decía que la alquimia se podía dividir en hábitos,
lo dividen en tres ámbitos, lo que es el espagiria, la alquimia como tal, no alquimia, la alquimia como tal, y la filosofía hermética. Ya. ¿Qué decía esto? Decía que la espagiria era una elaboración de remedios y conocimientos descritos por Paracelso. Netamente era el tema de ver cómo se hacían los medicamentos, ya sea farmacéuticos, y también el tema de la cerámica. ¿Ya? Y el tema de la alquimia como tal ya iba más que todo, se abocaba al perfeccionismo de los metales, de todos los metales. Eran como ramas, ¿no? Así como es la anatomía, la biología, y que ustedes van a llevar. Eran ya ramas por separado, que se especializaban en ciertos aspectos ya definidos. Por eso les digo como un ejemplo, así como la anatomía, biología y demás. Y ya la alquimia ya hizo eso. La alquimia era netamente metales. De ahí surge una pequeña frase donde dicen que la espagiria y la alquimia eran ciencias exóticas, ya consideradas como precursores de la química. ¿A qué se refiere? A que estas dos eran de las ramas que eran más específicas y querían sobresalir, pero que eran un paso más para la química en ese entonces, eran más específicas. Ya y querían sobresalir, querían averiguar más y crecer más como tal. Pero nace ahí lo que es la filosofía hermética. La filosofía hermética es una ciencia esotérica, Dios mío, muy considerada porque realmente era una tradición de maestro a discípulo. ¿Por qué? Porque esta filosofía hermética unía mucho lo del secretismo, hacía un vínculo entre maestro y discípulo. Que ahí ya jugaba un papel muy importante el discípulo, ¿no? Para llevar todo lo que lo hicieron como alquimistas en su momento. Y jugaron un papel muy importante en la historia. Ahora bien, eso lleva, pues se conlleva al secretismo. Y el secretismo en ese momento, pues era fundamentada por la interacción de un alquimista, por ir más allá. En este caso, ya querían encontrar cómo fabricar ciertos metales. En sí, el oro. El alquimista ya quería saber cómo se hacía el oro, cómo poder hacer con otros elementos el oro, y no buscarlo, porque el oro es el elemento más valioso, ¿no? Y también a su vez dar un paso más allá y ver el del temas relacionados a la vida. Por eso era de manera espiritual. Y ya profundizar sobre la juventud eterna. Todos queremos ser jóvenes, pero no se puede, jóvenes. Pero los alquimistas en esa época decían que sí podían hacerlo, ¿no? Pero al querer hacer y profundizar en este tema de la juventud eterna, nace pues el tema de la controversia religiosa, donde la controversia religiosa les dice que lo que ellos quieren hacer es brujería. ¿Por qué? Porque no está pues en el régimen católico ser jóvenes eternos, ¿no? Entonces eso netamente lo anexan. No es solamente ficción, en la ficción como en las películas, les diré. Ha pasado, ha pasado, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado ahí. Suena a veces gracioso, pero sí ha pasado en la historia, ¿no? Que nosotros hemos visto películas donde los brujos que las queman y demás. Claro que en la vida real no ha sido tan llamativo, tan extrovertido, pero sí ha ocurrido ese tema. Ahora bien, pasemos a lo que les contaba, que es la alquimia china, ¿ya? Un momento, por favor. Agüita mientras. Agüita mientras. No. Bueno, pasemos a la alquimia china. Perdón, tengo reseca la boca. A ver, la alquimia china. mm, Esta se desarrolla casi en el siglo VII antes de Cristo. Es encontrada. Esta ya no es ya no manejan tanto el concepto del secretismo, ¿ya? En la alquimia china ya quieren desarrollar textos donde esté plasmado todas las investigaciones que ellos hacen, todas las formulaciones, cómo manejan el tema
de las cantidades, para qué sirve cada cosa que ellos hacen, sus mejoras y demás. ¿Ya? Entonces en esto se apoyan mucho, para empezar, se apoyan mucho en el tema de los relatos de las personas, de los discípulos, de los alquimistas. Entonces agarran a todos a los discípulos los van trayendo. Zulma, pasa, no me rayes la diapositiva, corazón. Y van agarrando a las personas, ¿no? A los discípulos y ahí van así, gracias, amor, van ya escribiendo todo esto y poniéndolo y forman lo que es un texto y estos textos lo hacen llamar como Souyen, ¿ya? Y este Souyen es el objeto principal del arte alquímico que era para conseguir la inmortalidad. Más o menos, ¿no? Y para ello debía siempre ya ayudarse por los dioses, que mucho se abarca en la teoría, en el tema chino, en la alquimia china, por dioses menores, ¿no? Para que lo que ellos preparaban esté un poco más fundamentado y puedan llegar a un objetivo. Luego, se hace una mención posterior a la alquimia, donde el texto que ellos desarrollan como tal, le ponen un nombre y lo llaman el Santukri, o también conocido como el documento relativo a los tres similares, esa denominación. Entonces, este es adjudicado por Jay Poyan, que era un seudónimo de Liu Xi, quien era el que fundaba el sistema, ¿no? Pero esto ha sido un poco esto también se ha dado en los siglos 4 y 3 antes de Cristo, porque él era el que describía sus enseñanzas y también ya variaba el concepto, o sea, variaba la figura de la alquimia a denominarlo como la píldora de la inmortalidad. Ya no iban a ver a la juventud y tampoco a conseguir algo como lo que era la piedra filosofal, sino ya iban más a ver algo que ellos podían consumir y que les podía dar la inmortalidad. O sea, dejaron de paso conseguir la juventud eterna a ser inmortales, ¿no? Y esto pues ha dado el paso a varias figuras a varias figuras en los ámbitos religiosos y demás. Es lo que ha generado bastantes controversias en esos siglos, ¿no? El 4 y el 3. Pero varios siglos atrás, ya caminando en la línea del tiempo, surge una nueva concepción en la filosofía china y ellos se van más a otros principios, donde aparece este tema del yin y el yang, que todos, como ustedes como jóvenes, siempre les veo manejar aquí unas pulseritas y demás con el negro y el blanco que forman el equilibrio, que la cultura china está con ese concepto de equilibrio, donde la filosofía china, perdón, hace este tema del yin y el yang, ya denominando al yin como tal, como el femenino, ¿no? El femenino, el pesado, el pasivo y a veces terroso del equipo, y al yang, que representa al lado masculino, al ardiente, a lo adictivo o a lo luminoso. Entonces hacen esa unión entre ambos, donde aparece, ¿no? Esta nueva filosofía china. Ya no tanto a la alquimia, sino a la filosofía. Bueno, como les decía, en varias partes se ha ido viendo este tema de la alquimia y no podía faltar lo que era la alquimia egipcia. ¿Ya? La alquimia egipcia te daba similar, pasando un siglo, entre el siglo 7 antes de Cristo, basa bastantes teorías y bastantes especulaciones ya en el modo experimental, ya no tanto teórico, sino en la forma experimental. Por eso ya iban al por qué, al para qué, de cómo, no las cosas. Y el aporte que ellos daban a la alquimia griega fue en la elaboración de bálsamos y medicinas a partir de minerales y plantas. Entonces ellos nos decían, nuestro aporte a la alquimia va a ser elaborar estos productos a través de
estos recursos. Pero todo tiene un contra, ¿no? Y todo tiene algo a favor. Y el contra fue que llamó la atención de otros lugares, en este caso de los árabes, y ocasionó que los árabes invadieran Egipto por los bálsamos que habían fabricado y por el tema de los medicamentos. Entonces se hizo en el siglo, en el siglo 7 antes de Cristo esta invasión. Entonces ahí también un dato importante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los aportes en la literatura más sobresalientes que fueron por Plinio en la historia natural, ¿no? Esos son aportes ya literarios más que todo sobre el tema de la alquimia como tal. Ahora bien, en este tema de la experimentación en Egipto, ya se hicieron conocimientos más profundos sobre lo que era el sulfato sobre los sulfatos y sobre los alumbres y también sobre todos los materiales que eran utilizados como astringentes y como parte de fijar colorantes. Ha sido más extensa y más profunda para que puedan ir más, avanzar y apoyarse en el tema de utilizar también equipos, porque esta línea del tiempo de la alquimia fue extremadamente larga, ¿no? Ahora bien, también hay que denotar que la alquimia griega se ha destacado mucho por el tema de sus aportes en conocimientos de los farmacólogos, ¿ya? Farmacología. Y gracias a ellos se han denominado bastantes medicinas y reactivos químicos con nombres griegos, y uno de esos es el fármaco, ¿no? Ahora, la práctica fundamental de esto ha sido la transmutación de cómo cambiar ciertos elementos a otros con el apoyo de, de otros insumos, tal como son los baños marías que se utilizan. Entonces, apoyándose, ¿no? Apoyándose a esto. Para los alquimistas en la época egipcia no bastaba con agarrar un material, no bastaba con agarrar un elemento, por decir el agua, un mineral o un recurso natural, mezclarlos, hacerlos la transmutación y basarlos ahí. Si no, a eso le han añadido un tema más de técnicas de destilación. Han añadido algo como es los vapores. ¿Para qué? Para que ese conjunto de un algo, ¿ya? Entonces, ya con los aparatos que han ido surgiendo poco a poco, han ido implementando más teorías filosóficas. Y para esto ha sido el tema de los alambiques, los hornos y los baños María, ¿no? Que se han ido acoplando a esa teoría. Y al final han logrado que sea una mínima naturalización. Y han aceptado la teoría de Aristóteles, que era lo primordial. Era muy, muy, muy bueno. Ahora bien, ¿por, ahora sí, ¿por qué están llorando? ¿Por qué dice aquí ahora sí entiendo química? Porque hay esa lágrima. ¿Jóvenes? Jóvenes. Y así, continuemos. Yo viendo el chat pensando que había alguna pregunta. Bueno, continuemos. Continuemos. Tarararara. Uy, ay, no puedo pasar a la otra. Listo. Y bien, la alquimia islámica. La alquimia islámica, más que todo se ha basado en el tema de personajes de Arabia. Sí, el primero que se ha denotado ha sido en el año 762 y esto ha sido por un califa, ¿ya? Uy, desde la historia islámica es pues muy grande y hay ciertos puntitos que hay que tratar con precaución. Son muy meticulosos en lo que era su doctrina, en la elaboración de productos de farmacéuticos, en su religión. Entonces ellos eran más meticulosos. Y en este caso ya no ha sido pues maestros, no ha sido ni siquiera discípulos, ha sido el califa quien ha dado los pasos, ¿no?, más importantes que se han fundado cerca incluso de ruinas ya.
han ido y se han ido en la antigua Babilonia, ha pasado esto un poco, que ha convertido a un capilar, a una parte capilar del Islam, ¿ya? Y era muy, muy difícil hacer una alquimia islámica en ese entonces, pero se ha llevado en sedes como Califato, era una sede muy importante, pero en ciudades como Almanzor, que lo pueden ver en la diapositiva cómo se escribe, que ha fundado bastantes academias ya, y estas academias han adquirido gran celeridad para que se puedan hacer los estudios y demás de la alquimia, para que las teorías no se queden pues atrás con la alquimia china, con la alquimia griega y otras, ¿no? Han querido también avanzar ellos y han establecido un colegio médico como tal, ¿ya? Ahí ha sido más rotunda la situación. Dijeron, no, aquí no escuela, aquí no esto, aquí vamos a hacer un colegio médico. Entonces, ha sido muy importante porque entre estas atribuciones se encontra en este colegio se encontraba evaluar y dar licencia médica a todos aquellos que querían practicar medicina. Ya, pero ahí había personas pues que se dedicaban a la alquimia. Pero en islámica ya era pues, no, aquí no vas a ir a ejercer sin ningún papel. Aquí vas a ir a ejercer con papel. Entonces, ya surgieron los primeros médicos con una certificación. Puedes ir a practicar, o sea, ya puedes llevar lo que estás aprendiendo. Puedes llevar tus medicamentos a las personas, puedes hacer que otras personas mejoren, no de una manera poco grupal, sino de una manera más expansiva. Y ahí ya pues los médicos ya podían ser calificados. Y eso era bueno, eso es una de las primeras. Eso es lo bueno de la alquimia islámica. Ahora bien, el principio musulmán no era tan interesado en la alquimia como tal. Y fue el príncipe Kalim en los años 660 y 704, que tenía gran interés por la ciencia, pero era particularmente atraído por la alquimia, pero no basaba su principio, o sea, no estaba interesado, pero sí quería ver, ya sí quería, estaba atraído, así como quien dice, Me gusta, pero no, me llama, pero no", así, una aparición así. Pero él hace y ordena, ¿no? Que se traigan a todos los filósofos griegos, que se traigan a la gente de Egipto y todos los textos que hicieron. Porque ustedes recuerdan, les dije, ¿no? Ya los griegos ya plasmaron la alquimia en textos, los chinos plasmaron la teoría de la atomización. Entonces, ¿qué dicen los islámicos? Los islámicos dicen, traigan toda esa gente aquí. Vamos a hacer que traduzcan y vamos a hacer que esto sea más, que crezca, que esto sea una enseñanza, que les enseñen, que no quede en el secretismo que ellos llevaban, que expandan y que enseñen a otras personas. Y de paso, que esas otras personas apliquen lo que estaban aprendiendo. ¿Se dan cuenta? Eso era ya una enseñanza, era un arte muy importante. Y eso pensar que se ha dado en años antes de Cristo, era muy, muy bueno y que ha sido todavía un islámico en quien ha empezado con todo esto. Es muy interesante esa parte de la historia. Y luego aparece pues Abu Ali, y él ha sido una persona muy importante, ya que él ha sido el que ha descrito a Aristóteles de los árabes, ¿ya? Él no era, o sea, no era Aristóteles, era denominado como el Aristóteles de los árabes, ¿no? Él ha sido el que era considerado uno de los hombres más prestigiosos de la ciencia, que ha sido el que obtuvo un imperio árabe y de origen persa, que nació en Afsana en el año 890 y era un hombre célebre, un canon de la medicina, ¿ya? Y ya pues alrededor de muchas palabras, de mucho.
de mucha el habla, hace obras y muestra incluso orígenes sobre la psiquiatría, del tema de las afecciones nerviosas, tratamiento de diversas enfermedades, o sea, ha ido más allá, ha hecho un conocimiento más grande. Entonces, era, como les digo, el Aristóteles de Islámica. Era muy bueno, desde un tiempito para leerlo, pero ustedes se dan cuenta de todo lo que inicialmente se llevaba, se ha logrado consolidar, se ha logrado consolidar para crecer. ¿M? La primera escuela de medicina, o sea, y eso ha sido muy bueno. O sea, ser un canon de la medicina requiere muchos estudios, requiere interés, y yo sé que de esta clase van a surgir grandes mentes que van a agarrar todos los conceptos que están llevando y les van a jalar a intereses donde quién sabe, en esta aula está el futuro creador del diclofenaco en polvo, ya que tenemos diclofenaco en gel y tenemos diclofenaco en pastilla, pero no tenemos el diclofenaco en polvo. Entonces de aquí van a hacer el diclofenaco en polvo, van a hacer el diclofenaco en gel por un sistema por un secado en aspersión y listo, creerán con uno que otro elemento, ¡zas! Un elemento nuevo para la medicina. En esta aula están buenos prospectos. Y queridos, aquí vamos a quedar. ¿Ya? Su próxima clase, espero no haberlos aburrido, espero que hayan aprendido esto tan lindo que es la alquimia, ¿no? Los conceptos básicos. Esto es súper grande, súper amplio. Espero haberles dado un pequeño pincelazo de esto que es la medicina. Bueno, de esto que es la teoría, ¿no? Así que me retiro. Espero no hacerles aburrida la clase, espero muy bien que hayan aprendido. Mis felicitaciones, mis mejores deseos para ustedes. Así que un abrazo gigante, me retiro, muchachos. Cuídense, espero que hayan sacado lo bueno. Un abrazo gigante. Hasta Nos vemos. luego. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta Hasta luego, luego, licenciada. jóvenes. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego, Ahora, licenciada. Lices. no sé Hasta salir. luego. Ah, no, aquí, por aquí tengo que salir. No, Licenciada, antes de que se vaya, un favorcito, por favor. dígame. No sé si podría, desde un inicio, las diapositivas, por favor, ¿nos podría pasar así de corrido para sacar las capturas? Denme 2 Yo segundos. creí que van a Hasta- pedir que pasemos más clases con la licenciada. Van a pasar, ya, No, hasta dónde sí hemos estuvo avanzado. muy buena. Sí estuvo Hasta muy dónde buena. hemos avanzado. Esta es la introducción. Saquen captura. División de la química, ya han avanzado. No está compartiendo pantalla todavía, licenciada. Eso es porque ya me he salido. ¿Dónde está? Ve que ya he dejado de compartir. Un momento. Compartir. ¿Ahora sí lo pueden ver? Sí, sí. Ya, esa es la... Momento, momento, momento. Momento que somos lentos. Sas y sas. La introducción. Esto ya lo han llevado con su anterior docente. Química general. La división de la química. Uy, la química analítica es hermosa. Uy, la fisicoquímica es hermosa. Por favor, cómprense castellano. Desde ahorita ese libro es hermoso. Química analítica, campos de aplicación. Van a ser rápidos porque 45 ya me van a llamar. Aplicación de la química, química de la ciencia, estos ya han avanzado. Orígenes, Dice, ¿con qué paralelos pasa clases usted? estoy pasando con creo que no, no es son dos, uno que pasa a las 3 y a las 4 de la tarde. Ah, no sé qué paralelos son, creo que es H. Recién me han pasado hoy día. Primero civilización. Esto es lo que hemos avanzado hoy. Filosofía de la naturaleza, lo que tocamos de los 4 personajes, la escuela atomista, la alquimia. Uy, la alquimia es interesante. Por favor, no solamente es anime. Por favor, no miren solamente Mecha. Hay un anime muy bueno de la alquimia. Por favor, no solamente es eso. Linda es esta mata. La alquimia china, la alquimia egipcia, la islámica. Y donde no, esto, la próxima clase. Hasta aquí nos quedamos. Lo demás
la próxima clase. ¿Ok? Gracias, licenciada. Está bien. Listo. Licenciada, por Muchas favor, gracias, licenciada. y si pide su cambio, pues. No, ¿cómo van a Sí, pedir? Lice. Un abrazo gigante, mis hermosos jóvenes. Estudien, la vida es bella. Ustedes van a ser hermosos doctores. Yo sé que Muchas sí. gracias, Un abrazo. Hasta luego. Lice. Hasta luego, Gracias, Lice. licenciada. Hasta luego. Esta otra Luego, oportunidad. gracias. La amamos, A ver si Lice. se cambia. Le pagamos, dices. Tan linda.